Había una vez un niño llamado Eli. No nació roto, ni con ira, ni perdido. No, comenzó igual que cualquiera, un niño con asombro en los ojos, que siempre preguntaba por qué y soñaba en colores. Pero el mundo no se preocupó por ese niño. Al menos no de la manera en que él lo necesitaba. Su padre llegaba tarde a casa, ruidoso y lleno de furia. Su madre se refugiaba en el silencio. Eli aprendió a caminar de puntillas, memorizando cada crujido del suelo como si fueran minas. La mesa del comedor era un campo de batalla, las palabras volaban como cuchillos, y nadie pedía perdón. Lo que realmente dañó a Eli no fue solo el trauma, sino la negación de éste, la apariencia, las sonrisas forzadas en público, el silencio ante lo evidente. Esa manipulación de la realidad se convirtió en el veneno. Verás, la mente humana es resistente, pero no indestructible. El trauma no solo vive en la memoria, se aloja en el cuerpo, distorsiona el sistema nervioso y reconfigura la forma en que alguien ve el mundo, a los demás y, lo más trágico, a sí mismo. Le enseña a un niño que no está a salvo, que no merece amor, que no es real. Y con el tiempo, ese niño crece. Y la máscara crece con él. Eli se volvió encantador, gracioso. Aprendió a leer a las personas, a transformarse en lo que ellas necesitaban. Se volvió un maestro en eso, y sin embargo, por dentro estaba vacío, hueco, como una habitación abandonada tras un incendio. Las paredes seguían en pie, pero el alma se había ido. Eso es lo que hace el trauma no procesado, divide al ser. Carl Jung dijo una vez, la mayor tragedia de una familia son las vidas no vividas de los padres. Eli heredó esa tragedia, no solo en su genética, sino en el silencio, en la represión, en el legado frío del abandono emocional. No se volvió loco de repente. Todo empezó con el insomnio, con esa sensación constante de que algo estaba mal, incluso cuando todo parecía estar bien. Luego vino la paranoia, la rabia, el odio hacia sí mismo. No podía confiar en nadie, ni siquiera en él. Sus relaciones se convirtieron en campos minados. Alejaba a la gente y luego les rogaba que se quedaran. El amor se volvió una guerra en la que él era tanto el soldado como el saboteador. Intentó ir a terapia una vez. Le dijo al terapeuta que ya no sentía nada, que sus sueños no tenían sentido, que a veces se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Le dijeron que era ansiedad, depresión. Pero las etiquetas no podían tocar al verdadero monstruo, el dolor enterrado que nunca aprendió a expresar. Porque cuando el trauma se ignora, no desaparece. Se esconde. Se pudre. Espera. Y un día, sale. Tal vez como una crisis, tal vez en una adicción, o en el silencio repentino de alguien que solía reír con fuerza. Eli comenzó a hablar solo. No pensamientos aleatorios, sino conversaciones, discusiones, gritos. Pasaba frente a los espejos sin parpadear. Empezó a llevar un cuaderno, escribiendo cosas que no tenían sentido para nadie más. Sus amigos decían que había cambiado, pero la verdad era que siempre fue así, solo que se le acabó la energía para fingir. Nadie te dice que volverte loco no es locura, es agotamiento. Es el alma rindiéndose de tanto actuar. Cuando una persona ha pasado toda su vida reprimiendo sus heridas, sus miedos, su trauma, llega un punto en que la psique se fractura. Porque la mente humana no es una máquina, es un delicado tejido de recuerdos, emociones y creencias. Y cuando demasiado de ese tejido se empapa de dolor y silencio, empieza a romperse. Eli comenzó a creer en las voces, a ver símbolos donde no los había. Lo llamaba patrones. Creía que el universo le hablaba directamente, no en metáforas, sino literalmente. Cada anuncio en la radio, cada mirada de un extraño, cada destello de luz era un mensaje. Lo que realmente ocurría era que su mente, hambrienta de orden, estaba creando sentido en medio del caos. Intentaba comprender lo que nunca había sido resuelto. Esa es la crueldad del trauma no sanado, no te deja descansar, no te deja olvidar. Se disfraza de ansiedad, de ira, incluso de revelación espiritual. Pero detrás de todo, hay un niño gritando, por favor, mírame, sálvame, ayúdame. Y para entonces, ya es tarde. Porque el mundo no entiende la locura, la teme. La convierte en espectáculo. Y Eli, como tantos otros, se volvió otra advertencia, otra estadística, otro que salió mal. No enloqueció porque fuera débil, sino porque fue fuerte durante demasiado tiempo. Algunos lo llaman locura, pero Jung lo llamaba de otra forma, individuación. El proceso de volverse completo enfrentando las partes oscuras y caóticas del ser. Pero para alguien como Eli, no se sentía noble. Se sentía como ahogarse,
como hundirse en algo antiguo y aterrador. Algo que no hablaba con palabras, sino con símbolos, fragmentos y gritos detrás de puertas cerradas. Porque la verdad es que uno no pierde la cordura de un día para otro. Ocurre lentamente, como una grieta suave en un espejo que se va expandiendo con el tiempo. Desde fuera dirán, se quebró, pero no vieron lo que pasó antes, las partes silenciosas, las noches calladas, los momentos en que nadie estuvo ahí. Cuando entierras el pasado, no lo matas, lo multiplicas. El trauma no sanado se convierte en un fantasma. Y los fantasmas no mueren, atormentan. Eli no solo lidiaba con recuerdos, cargaba con todo el peso emocional de años de abandono, confusión, vergüenza y dolor no expresado. Cada momento en el que cayó de niño, le gritaba de adulto. Aquí es donde la línea entre la cordura y la locura empieza a desdibujarse. En psicología se habla del falso yo, la versión de ti que creas para sobrevivir, no para vivir. Ese falso yo usa máscaras, dice lo que otros quieren oír, y entierra la verdad tan profundo que incluso tú olvidas que existe. Pero la verdad no te olvida. Un día, la máscara se agrieta, la persona ya no puede sostener el peso, y cuando se rompe, ¿qué queda? La sombra. La parte que nunca quisiste ver, la rabia, el duelo, la voz que susurra que nunca fuiste amado como necesitabas. Eso es lo que realmente significa volverse loco. No es una enfermedad, ni algo demoníaco, ni siquiera irracional. Es la mente rompiéndose bajo el peso de fingir. La locura es la protesta del alma. Es el grito de una mente que fue silenciada demasiado tiempo. Y, en cierto modo, también es una oportunidad. Porque cuando todo colapsa, cuando las mentiras caen, cuando la máscara se rompe y el mundo deja de tener sentido, te quedas con lo único que puede salvarte, la verdad. Pero no es bonita. La verdad de Eli era esta: fue abusado, fue ignorado, nunca lo vieron por quien realmente era. Y durante años se dijo a sí mismo que no importaba. Pero sí importaba. Siempre importó. Jung creía que la sanación comienza cuando lo inconsciente se hace consciente. Que mirar tu oscuridad, en lugar de huir de ella, es el inicio de la redención. Pero ese es el paso más difícil, porque mirar tu pasado significa sentir todo aquello que pasaste una vida evitando sentir. Y eso da miedo, porque debajo del entumecimiento y la locura hay algo aún más aterrador, la vulnerabilidad. Para entrar en tu sombra, debes volverte suave otra vez. Debes permitirte llorar. Y el llanto es una forma de morir. Eli comenzó a escribir, no para entender ni para sanar, sino para soltar. Las páginas eran caóticas, garabatos, dibujos, frases repetidas una y otra vez. No merecía esto. Esa frase lo cambió. No porque le diera paz, sino porque le dio permiso. Permiso para sentir rabia. Para estar triste. Para sentir. Y en eso encontró algo que no tocaba hacía años: esperanza. La sanación no comienza con motivación ni pensamientos positivos. Comienza con la honestidad. Y la honestidad nace del dolor. Eli volvió a terapia, pero esta vez no intentó ser inteligente ni espiritual. Solo lloró. Por todo. Por el niño que creció demasiado rápido. Por el adulto que nunca se sintió seguro. Por la locura que, al final, tuvo sentido cuando dejó de huir. No se curó, pero ya no estaba perdido. Aprendió que la locura nunca fue el enemigo, sino un mensaje, un grito de las partes de sí mismo que había encerrado. Y cuando por fin abrió esa puerta, esas partes no lo atacaron. Le dieron las gracias, porque al fin las estaba escuchando. Si alguna vez te has sentido al borde, si el mundo te parece demasiado ruidoso o tú demasiado roto, recuerda esto: no estás roto, estás enterrado. Y sanar no es convertirte en alguien nuevo, es recordar quién eras antes de que el dolor te enseñara a olvidar. ¿Cómo empezar? Con el silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio sagrado de escuchar. Escribe, grita, camina, llora, pero hazlo con conciencia. Sin vergüenza. Lee libros que vayan más allá de los síntomas, libros que exploren el inconsciente. El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, Poseer tu propia sombra de Robert A. Johnson, El drama del niño dotado de Alice Miller, El hombre y sus símbolos de Carl Jung. No son solo libros, son espejos. No te darán respuestas, pero te darán permiso para hacer las preguntas reales. Y, sobre todo, no sanes para ser perfecto. Sana para ser real. Para poder mirarte al espejo y reconocer a quien te mira de vuelta. Porque el mundo no necesita más máscaras, necesita más personas que hayan enfrentado su sombra y regresado con luz.